A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. The Lord God has Mi given Señor me ha dado una lengua de iniciado, that I might know how para to saber decir al abatido una palabra de aliento. morning after morning. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Verbum Domini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Christ Jesus Cristo, a pesar de su condición divina, did not regard no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, rather he se emptied despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. because of this, Por eso Dios lo levantó sobre todo and bestowed on y le concedió el nombre sobre todo nombre, that at the name de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo,
and every tongue y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, to the glory of God. para gloria de Dios Padre. Verbum Domini. Glory and praise to you. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Christ became obedient to the point of death, even death. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Glory and praise. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. The Passion of our Lord Jesus Christ according to Luke. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen esto, repártalo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Then he took the bread. Y tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. And likewise the Después de cup cenar hizo lo after they had mismo eaten, con la copa diciendo: Esta Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero hay de ese que lo entrega. and they began to debate Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús le dijo: Los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan eso, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para cribarlos como trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Contestaron: nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque le aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Then they said, Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: Basta. Then going out, Y salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. disciples followed Al him. llegar al He sitio, arrived at the place, les he dijo: said to them, Oren para no caer en la tentación.
After withdrawing, Él se arrancó de ellos alejándose como a un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. and to strengthen Y him, se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. he was in such En agony medio de su angustia oraba con más insistencia that his sweat became y le bajaba el sudor a goterones como de sangre hasta los suelos. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. while he was still speaking. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, He went up to Jesus y se to kiss acercó a besar a Jesús. him. Jesus said to him, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? his disciples Al darse realized cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron, Señor, herimos con la espada. and one of them Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, déjenlo, basta. Then he touched the Y servant's colocándole la oreja lo curó. And Jesus said to Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que había venido contra él, han salido con espada y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano. Pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. after arresting Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Peter was following. Pedro lo seguía desde lejos. They lit a fire Ellos in the encendieron middle of the un court. fuego en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. When a maid saw him, Al verlo, una criada junto a la lumbre se le quedó mirando y le dijo, también este estaba con él. denied it. Pero él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. A short while later, Poco después lo vio otro y le dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, hombre, no lo soy. about an hour later, Pasaba cosa de una hora, otro insistía, sin duda también, este estaba con él, porque es Galileo. but Peter said, Pedro contestó, hombre, no sé de qué hablas. just as he was Y saying, estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. and the Lord El turned Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. cock crows. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. He went out and Y saliendo afuera lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes. they blindfolded Y him. tapándole la cara le preguntaban, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? And they Y reviled. proferían contra él otros muchos insultos. When day came, Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, sea sumos sacerdotes y letrados, and they brought before y haciéndole comparecer ante su Sanedrín le dijeron, they said, si tú eres el Mesías, dínoslo. but he replied Él to les them, contestó, si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. they all asked. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. He replied to Él les contestó, ustedes lo dicen, no lo soy, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. the whole assembly of El senado del pueblo, o sea, sumos, sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo, hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César. Pilate asked him, Y diciendo que él es el Mesías rey, Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, si no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo. Pilate asked if the man Y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. he sent him to Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herod was very Herodes al ver a Jesús se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. some sign. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco. Herod and his Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él.
y poniéndole una vestidura blanca se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilate then summoned Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborotaba al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan. Ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya ven que nada digno de muerte se le ha comprobado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. but altogether Por la fiesta tenía que soltarle a uno. Ellos vociferaban en masa diciendo: fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad de un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara. Y iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. as they wished. As they led him away, they Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y se lo cargaron y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Daughters of hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. at that time Entonces empezaron a decirles a los montes: desplómense sobre nosotros, y las colinas, sepúltennos, porque así, si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a nosotros ha salvado, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si ese es el Mesías de Dios, el elegido. even the soldiers Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. above him. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Now one of the este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio a este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. he replied to Jesús le respondió: Amen. te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. it was now about Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús clamaba con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. and when he had said Y dicho esto, expiró. the centurion who El witnessed centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. when all the people Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos
Sus conocidos se mantenían a distancia y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today we celebrate Palm Sunday, or Hoy celebramos el Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión. the gospel of Jesus' suffering and Leemos en el Evangelio acerca de la pasión y crucifixión de Jesucristo. Y empezamos la Semana Santa, el misterio más grande de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. palms that are laid down at the feet of Vemos los ramos que son puestos a los pies de Jesucristo cuando entra a Jerusalén the Passover feast. He was going en celebración de la fiesta de Pascua. Va a Jerusalén y hay grandes muchedumbres ahí ya para celebrar la Pascua. Esta es la celebración que Dios instituyó a través de Moisés en el evento del Éxodo, en la liberación de Egipto y su formación como pueblo. Y el enfoque de la Pascua judía era en ese cordero de sacrificio que había de ser sacrificado en el templo. El cordero era llevado y matado y luego comido, sacrificado y comido. And during the Passover tradition, Y durante la tradición de we see that Jesus Pascua, enters Jerusalem on a donkey. uno va a pie. No obstante, vemos que Jesús entra a Jerusalén en un borrico. Isaías profetizó, grita de alegría, To a Savior is he, meek and riding on a donkey, Jerusalén, hija de Israel, pues verás a tu rey entrar en un borrico. a warrior's bow. That he enters Principalmente está contando que el símbolo del Mesías es este. armies to take Jerusalem. No obstante, está entrando en humildad, no con carrozas ni ejércitos, sino en humildad, porque se ha convertido en ese cordero de sacrificio. San Juan Bautista también lo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que meditamos hoy, el sacrificio de Cristo, su muerte por nosotros para salvarnos. People greet him in the El account pueblo lo saluda en el Evangelio que he leído al comienzo de la misa. the King who comes Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y esto es del Salmo 118, uno de los salmos que se recita durante la celebración de Pascua. linked with the coming of the Ese Messiah. salmo está vinculado con la venida de la victoria del Mesías. His kingship El Evangelio según San Lucas is not in Luke's gospel. subraya su realeza. Mentioned in Matthew's gospel En el Evangelio según San Mateo se menciona que esta es una señal de victoria de rey, at his feet. que le ponen ramos a sus pies cuando entra y dicen, bendito es el que viene en nombre del Señor. Procession with Y se unen a él en procesión up to the horns of the altar. con ramos, siguiéndolo hasta el altar. Es una procesión que llega hasta el altar de sacrificio. He is a Así que king that accomplishes él es un rey que cumple kingdom. su reino a través del sacrificio de sí mismo. The first reading La primera lectura de Isaías 50 es uno de los pasajes del siervo sufriente, una de las profecías Isaiah the prophet de un grupo en Isaías que profetiza
una figura misteriosa de un siervo sufriente. La iglesia lo interpreta como una figura de Cristo. Algunos la llaman incluso el quinto evangelio. Alude al sufrimiento y la muerte del Mesías. Escuchamos que dice que Él no evita a sus enemigos, sino vuelve su mejilla a aquellos que lo abofetean, que se entrega al sufrimiento según el plan de Dios. Y luego el Salmo 22, el Salmo responsorial de hoy, nos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar mis huesos. Otra profecía de Cristo, de su muerte, e incluso de sus palabras mismas que dice desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando carga sobre sus espaldas el pecado de los pecadores, esa separación de Dios. Él era el Cordero sin mancha, Él no conocía pecado, Él nunca cometió pecado, sin embargo cargó sobre sus espaldas el peso de los pecados del mundo, llorando, gritando desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego en el Evangelio de hoy comienza con la narrativa de la institución de la Eucaristía. En la cima de esta cena de Pascua que están celebrando, Jesús hace esa innovación cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es parte de la liturgia de Pascua. En ese momento ellos estaban supuestos a comer el cordero, pero Él se convirtió en el cordero de sacrificio. Se ofreció a sí mismo, a su cuerpo, por nosotros. Es la sangre de la alianza nueva. Un nuevo contrato, una unión obligatoria con Dios que Él ha establecido con su sangre. Y escuchamos, en medio de todo esto, escuchamos de la falta de Pedro, que había sido profetizada, y sin embargo, como él se ve redimido, su fe se fortalece para también confirmar a sus hermanos en la fe. En este pasaje también bastante misterioso se habla de las dos espadas. Jesús dice, basta. Pedro malentiende este llamado a la fe en la obra que está realizando Jesús en el sacrificio por nosotros. Piensa que está supuesto a levantarse en armas y ataca al siervo del sumo sacerdote. Isaías nos dice que el siervo sufriente había de ser considerado un criminal y que había de ser crucificado, pero que también había de levantarse en armas, en rebelión. Así que aquí tenemos este simbolismo de las dos espadas. Pero Jesús sana al siervo del sumo sacerdote, le cura la oreja. Así que Pedro es una imagen de todas nuestras faltas. Cuando no entendemos y no cumplimos con este misterio pascual que nos ofrece Cristo. Pero no obstante, Jesús elogia ese fortalecimiento en la fe y le dice que Él ha de fortalecer la fe de sus hermanos. En el Evangelio según San Lucas, vemos que Él recalca que Jesús es el Mesías, quien es el Rey. Recalca la misericordia de Dios, recalca la inocencia de Cristo, quien fue condenado por nuestros pecados, por misericordia de nosotros. Jesús obra por nosotros desde la cruz para que, por nuestra ignorancia, le dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos damos cuenta de la consecuencia de nuestros pecados. No nos damos cuenta que estamos haciéndole esto a Jesús. Los dos ladrones en el Evangelio según San Lucas, a cada lado, uno de ellos se burla de Jesús. El otro más bien se arrepiente y pide ser parte del reino de Jesús. San Lucas recalca la misericordia de todo su evangelio, y en este mundo de hoy en día nos hace falta mucho escuchar este mensaje de misericordia. El Papa Francisco lo predica muy elocuentemente para nosotros el día de hoy.
En el mundo de hoy nos quejamos, ¿cómo es posible que Dios permita que pasen estas cosas? Nos escandalizamos en la fe, ante el sufrimiento, ante la maldad que vemos en el mundo, pero no acudimos a Cristo, como lo hizo el buen ladrón, para pedirle perdón y pedirle tener participación de su reino. Cuando miramos la pasión y el sufrimiento y la muerte de Cristo, vemos que todo esto, según estas profecías que ya mencioné, todo es según el plan de Dios. Dios permitió ese rechazo, permitió que fuese entregado y crucificado. Había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en los pasajes del siervo sufriente de Isaías. Es prefigurado por el Cordero Pascual de Éxodo. Y Él sustituye su obediencia, su sufrimiento por nuestra desobediencia. En el jardín, cuando desobedecimos a Dios y merecimos la muerte. Fuimos castigados con la muerte. La muerte entró al mundo. Jesús, la palabra eterna, asume nuestra naturaleza humana. Nos asume a nosotros en nuestro estado caído, en nuestro estado de pecado. Habiendo Él nacido sin pecado y nunca habiendo cometido pecado, cargó en sus espaldas nuestro pecado. Manifestó su amor por nosotros en la pasión. Nos muestra humildad. Cuando nuestra soberbia es el obstáculo más grande para llegar a la fe, para recibir la redención, Él manifestó la humildad al convertirse en siervo. En la encarnación misma, la encarnación al mismo tiempo manifiesta nuestro llamado. Él asumió nuestra naturaleza humana. La santidad, la redención, la santificación son verdaderamente posibles. Él nos ha redimido y nos ha atraído hacia sí. Y en esta ofrenda por el pecado, esto no excluye a nadie. Él sufrió por todos. No excluye a nadie. Como cristianos, hemos de proclamar ese mensaje de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que su muerte y sufrimiento ha hecho por nosotros, por la humanidad entera. Ofrece su vida a su Padre, el Cordero de Sacrificio, cumpliendo el banquete de Pascua, y vemos este vínculo entre su celebración de la Última Cena, la institución de la Eucaristía y su redención, su sufrimiento, muerte y resurrección, que se lleva a cabo la noche antes que había de morir. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Padre establece una alianza nueva con la humanidad en Jesucristo y su sacrificio para restaurarnos en comunión. Que en la pasión misma, los efectos del pecado los vemos escritos en la carne de Cristo cuando sufrió por nosotros. Vemos un reflejo de todo el mal y sufrimiento del mundo que siempre está ante nosotros, que siempre podemos ver, y el mal dentro de nosotros mismos, reflejado en su pasión. Y no obstante, al mismo tiempo, lo vemos como un acto de amor, lo vemos como expiación por nosotros. En nuestra diócesis tenemos el privilegio de tener una comunidad cenáculo que ayuda a los jóvenes con problemas, principalmente que a menudo sufren de adicción, alcoholismo, cualquier dificultad se trate. Ayer tuvimos una celebración del 6º año de su comunidad. El obispo Baker los trajo a la diócesis. Y es un gran privilegio porque vemos su testimonio de vida, de haber sido convertidos, de experimentar la gracia de Dios, de ser renovados. Vemos eso en sus vidas, encarnado. Y yo estaba con el padre Baker ayer para la celebración y escuchamos algunos de los testimonios. Y en la misa se cantó una hermosa canción compuesta por una de las mujeres que son miembros. El tema era Jesús permanece con nosotros. Y ella compartió con nosotros cómo ella escribió eso. Un día que estaba sintiendo que Cristo estaba entrando a su vida, que había tenido un pasado muy difícil con drogas, acudió a Cristo, le pidió ayuda en la oscuridad, en sus dificultades. Y la frase que me llamó la atención era, permanece con nosotros. Decía, tú eres Dios, permanece conmigo, permanece conmigo.
Yo les acabo de ofrecer muchas palabras, muchas profecías, muchas escrituras, pero eso lo resume todo. Permanece con nosotros, no nos abandones en este mal, en este pecado en donde nos encontramos. Permanece con nosotros. No sé cómo vas a hacerlo, no sé cómo vas a redimirnos. No entiendo plenamente cómo Dios se vuelve hombre y sufre por nosotros para redimirnos, pero nada más, no nos abandones. Creemos que eres Dios, quédate con nosotros y este sufrimiento, este mal que hemos cometido, maybe that was done to us, tal vez una experiencia que nos haya sido cometida a nosotros, permanece con nosotros. Y Jesús ha permanecido con nosotros poured upon us, and the en su sacrament pasión, celebrate their institution, their permanece con nosotros en los sacramentos que celebraremos hoy día y toda la semana. Permanezcamos también con Él, permanezcamos abiertos a Él con fe para recibir todo lo que Él nos ha dado.